circulatorios, recordemos que está la hiperemia, la congestión, la hemorragia, el edema. Aquí lo que vamos a observar es un edema y una congestión. Este órgano es pulmón. Esta es la placa número 50. La 49 dice edema generalizado, pero no está. Entonces la primera de estas es la 50, que es edema pulmonar. Entonces recordemos en el concepto que para que haya edema, pues se necesita un aumento de la permeabilidad vascular. Entonces ubiqué en esta parte de la lámina porque se ve una parte del pulmón que es normal, que nos va a ayudar a reconocer el órgano, y porque se ve aquí el fenómeno congestivo en este vaso sanguíneo. Recordemos que para que sea congestión, entonces quiere decir que la sangre hay una obstaculización en el fluido de drenaje, o sea, venoso, y estas son venas. ¿Por qué venas? Porque son más delgadas, o sea, el calibre es mucho más delgado porque la túnica media tiene menos capas de músculo. Y aquí vemos que la sangre pues está represada, por eso las vemos llenas. Y alrededor, pues aquí vemos estos espacios que indican el aumento de la permeabilidad vascular, lo que quiere decir que el líquido que está formando el edema en el espacio intersticial pues está saliendo del vaso sanguíneo. Y aquí lo vemos, que es súper bonito. Todos estos espacios, algunos de estos espacios aquí, porque esta es la parte del pulmón que se ve más normal, estos son los alvéolos, y las paredes alveolares, miren las que son delgaditas, es casi como un epitelio plano simple. Aquí en estos espacios pues ya casi no hay diferenciación entre los alvéolos, y los pocos que hay, que son por ejemplo estos espaciecitos blancos, vemos un engrosamiento de las paredes alveolares. Ese engrosamiento de las paredes alveolares implica el fenómeno congestivo, en donde como no hay flujo de drenaje, la sangre se empieza a retener en capilares, se empieza a retener hasta las arteriolas. Y esa retención en los capilares aquí a nivel de la barrera hematogaseosa implica que haya una distensión de los capilares que hay acá, una dilatación de las células que hay acá. Por eso se explica como el engrosamiento de las paredes alveolares. En otros espacios como acá, voy a aumentar aquí específicamente este pedacito. Entonces, aquí a partir de estos vasos que vemos acá, este acá y este acá, vemos el aumento de la permeabilidad vascular que implica la salida de ese líquido. Ese líquido busca en dónde ubicarse, y como el espacio que encuentra está lleno de huequitos, que son los alvéolos que están llenos de aire, pues ellos deciden ocupar ese lugar. Por eso nosotros vemos este color rosadito aquí en medio de los alvéolos. Este es el edema alveolar, y esto implica que las células que estén, como ellas no son unas células que están adaptadas para tener un medio líquido, ni el neumocito tipo 1, ni el neumocito tipo 2, ni los capilares están adaptados, de las paredes alveolares no están adaptados para tener un medio líquido ahí al lado. Entonces por eso esas células se tornan turgentes, empiezan a tornarse lesionadas de forma regular, de forma reversible, después de forma irreversible hasta que se necrosan. Entonces aquí vemos como el daño progresivo. Aquí todavía vemos como las paredes del tamaño normal, pero aquí ya vemos que hay un engrosamiento, porque aquí hay aire, pero aquí hay líquido. Y aparte de ese líquido, pues nosotros alcanzamos a ver un pigmento hemosiderínico, que es el pigmento marroncito que se ve acá.
porque a medida que va aumentando la permeabilidad vascular de este vaso sanguíneo que está aquí, no solamente va a salir el líquido, sino que ahí se abre tanto y tanto espacio que los elementos formes también se empiezan a salir. O sea que empieza a haber también una hemorragia o un derrame. Después de que ha pasado el tiempo, como son goticas, eso se llama diapedesis, que son goticas que van pasando a través de las células endoteliales. No es una hemorragia así que se abrió y salió el chorro, no, es algo que se va dando de forma progresiva. Entonces esos eritrocitos se van acumulando en el tejido y poco a poco pues van haciendo su proceso para volverse el pigmento hemosiderínico, que es el que estamos viendo acá. Entonces eso quiere decir que este pulmón ya tiene una lesión un poco más avanzada, yo diría que es subagudo. Si fuera agudo, estaríamos viendo la sangre ahí y no la hemosiderina. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso lo define uno, lo del tiempo, que habíamos hablado que puede ser agudo, subagudo o crónico. Lo define pues también observando los cambios que se ven aquí en la placa. El curso clínico del animal en caso de que sea un caso clínico, pero si solamente tenemos esta placa, pues ya el hecho de que esté la hemosiderina quiere decir que es un proceso que ya lleva más de una semana. ¿Por qué lleva más de una semana? Porque el eritrocito ya no se ve rojo, se ve marrón. ¿Un proceso crónico sería una necrosis? ¿Cómo dices? ¿Un proceso crónico es una necrosis? Un proceso crónico, una necrosis. Si realmente en los casos de edema, pues no alcanzan a llegar a la cronicidad porque el animal no tiene cómo respirar. En el momento en que más y más alvéolos se van llenando de líquido, se van edematizando, pues se va impidiendo la función respiratoria, el intercambio gaseoso. Entonces llega un momento en que paro respiratorio o cardiovascular y ya mueren. Entonces no pasan de subagudo. Cuando una pregunta, digamos, en un pudiente usted colocaría, digamos, un deshidrato en el edema, o sea, en el líquido que ya está acumulado ahí, colocaríamos que edema pulmonar. ¿Cuándo clasificamos los alveolos? Depende de lo que pregunte. Bueno, pues es que ya saben cómo es: órgano, estructura, lesión. Estructura alveolar. Entonces, órgano, pulmón, estructura, alvéolo. Y lesión, edema. Si estoy señalando las paredes, pues engrosamiento de las paredes alveolares sería la lesión. ¿Sí? Si estoy señalando el pigmento, como el pigmento está sobre el edema, o sea, eso se mezcló, la sangre con el líquido intersticial, entonces edema alveolar y hemosiderina. Bueno, resulta que de tanta presión que está haciendo ese líquido en las paredes alveolares, las paredes alveolares no resisten la cantidad de líquido porque ellas están adaptadas para tener aire y no líquido. Entonces, de tanta presión, esas paredes empiezan a distender y de tanta distensión se rompen. Cuando se rompen, forman esos espacios grandes acá, que esto se llama enfisema o bulla enfisematosa. Es un tema que es para un poquito más adelante, la parte de inflamación, pero es consecuencia del edema. Entonces ya de una vez lo empiezo a mencionar para que lo observen y lo identifiquen. Ustedes ya vieron cuál es el tamaño normal de los alvéolos, ¿cierto? Cuando se llena de líquido, esta pared se rompe y el líquido se pasa para acá y va a haber mucho más espacio para acumular líquido. Entonces ya no aguanta más y se rompe y se rompe y se rompe entonces se forma como si fuera un gran alveolote. Pero realmente eso se llama enfisema y es eso que estamos observando acá. Uy, sí, bastante. Cuando el proceso lleva más tiempo,
Entonces todas estas células que estamos acá viendo son células inflamatorias. Probablemente este aumento de la permeabilidad vascular fue debido a un agente infeccioso, porque hay infiltración de leucocitaria acá. Por ejemplo, aquí vemos un poquito de neutrófilos. Entonces, este tejido que está aquí también debería ser paredes alveolares aumentadas de tamaño, pero ya tiene un infiltrado leucocitario. Es por eso que vemos acá como un tejido con infiltración, mezclado con edema, mezclado con hemosiderina, mezclado con un poquito de hemorragia, porque aquí alcanzamos a ver unos eritrocitos, o sea, rojitos, no marrones, sino rojitos. Entonces, esto ya sería una necrosis Profe, una pregunta, ¿no? de coagulación. Ahí en la vena era congestión. En la vena lo que encontraba era congestión, ¿verdad? Congestión. No, congestión en la vena pulmonar. De la vena pulmonar. ¿Pero de qué clasificación? Sí, congestión. ¿Cierto? ¿Eso sería necrosis de coagulación? Sí. Estos caminitos rojos que estamos viendo, esos son capilares alveolares distendidos. Cuando vemos un eritrocito solito, sueltico, pues ahí sí podemos decir, o cuando están separados, que es una hemorragia. Pero acá mire que están formando los mismos caminitos de las paredes alveolares. Entonces hay dilatación de los capilares de la barrera hematogaseosa. Esto es una arteriola y también hay un aumento en la permeabilidad vascular, por eso le debemos que seguir alrededor. Esto es un bronquiolo y el bronquiolo recordemos que hay tres tipos de bronquiolos: bronquiolos primarios, secundarios o terciarios, o propiamente dicho, respiratorio y terminal. Y el espacio debe estar blanco, ¿no? Porque debe estar conduciendo aire. En este momento ya hay una secreción, yo diría que purulenta, porque hay mucho infiltrado inflamatorio en la luz del bronquiolo. Entonces ahí la lesión sería una bronquiolitis. Es la misma lámina. Sí, es la misma lámina. Esto ya es un bronquio. Es un bronquio que está abierto. Lo anterior era un bronquiolo. Esto es un bronquio. ¿Por qué lo reconocemos? Porque tiene cartílago en su lámina propia. Este es el cartílago. De inflamación. Aquí hay otra arteriola. Y miren el edema alrededor. Esta es una arteria. Miren el grosor. ¿Sí ven la diferencia con la vena? Sí. Una arteria pulmonar.
Aquí ya parece que hubiera como depósitos de fibrina, como si hubiera lesión endotelial también a nivel de la arteria, como la presentación de un trombo. No sé, estoy muy bien alrededor de 650. No sé. Aquí hay también unas microtrombosis. Por ejemplo, acá en este vasito sanguíneo, lo que debemos buscar siempre es el punto de fijación. Aquí hay un poco de fibrina. Diferente a como se ve acá, por ejemplo, en que sí está la sangre como retenida, pero no hay nada adherido a la pared, ¿sí lo ven? Sí. Está como en el medio. Cuando se presenta obstaculización en el flujo de drenaje, entonces la sangre empieza a circular más despacio, más lentamente, se retiene un poco ahí y por eso lo podemos observar acá. O sea que cuando hacen el corte no sale la sangre así disparada porque ahí puede haber un proceso de deshidratación. Y eso es lo que vemos. Entonces ese comentario no es una patología, ¿verdad? ¿O sí? Congestión. Ah, sigue congestión siendo también. congestión. Ok. Sí. En una arteria, ¿no? Todo eso que estamos viendo son fenómenos congestivos. Porque normalmente en un vaso sanguíneo, si recordamos una lámina histológica, vemos en la estructura del vaso, pero no lo vemos lleno de sangre, está vacío. Entonces, ¿por qué se ven llenos? Porque la sangre está circulando lentamente, porque hay un éstasis, o sea, algo que lo obstaculiza, o un problema de deshidratación. Entonces, está saliendo líquido, el que es el edema que ya vimos, por eso la sangre se hace más densa, más espesa. Esta es la misma lámina, pero otro pulmón que había ahí. Aquí vemos otro bronquiolo y infiltrado inflamatorio alrededor y en la luz.
aumento de permeabilidad vascular. Engrosamiento de paredes alveolares, aquí también. Aquí esto ya se ve tan oscuro que parecen las células de la ¿qué le pongo por alta X? De la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Eso no es otra cosa? No, sí, ya se ve muy luminoso. Para eso lo puse en 40. Sí, es antracosis. La antracosis se ve casi que negra, se ve muy oscura, diferente a como la hemosiderina se ve, y lo de las células de la insuficiencia cardíaca congestiva es como si fueran un vino tinto, porque son aglomeraciones de eritrocitos que ya están senescentes, o sea que ya están llegando a su al tiempo de su vida útil, se está cumpliendo, entonces empiezan a unir para morirse. ¿Senescentes? Senescentes, o sea viejos. Profe, y cuando los macrófagos fagocitan la hemosiderina, no hay la insuficiencia cardíaca también. Cuando los macrófagos fagocitan la hemosiderina, ¿qué? No hay la insuficiencia cardíaca. O sea, son las células de la insuficiencia cardíaca, ¿no? De la insuficiencia cardíaca congestiva, que si se ven los macrófagos, Cuando el hemosiderina. sí, que se ven negros y grandes, Sí, clarísimo. y agregados de eritrocitos senescentes, o sea, oscuros, no rojos, sino se ven muy oscuros, porque ya no están oxigenados, ya no tienen hemoglobina, sino tienen carboxihemoglobina.